año de anestesiología y reanimación. Les doy la bienvenida esta mañana a esta entonces charla grande. El día de hoy vamos a hablar de bloqueos continuos en nervios periféricos y mi asesor para esta charla fue el doctor Carlos Andrés López, profesor del departamento, a quien le agradezco toda su atención. Doctor Héctor está levantando la mano. Continúo. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Cuál va a ser entonces el derrotero de nuestra charla? Vamos a hablar un poco de generalidades, vamos a hacer la definición entonces, vamos a hablar de cuáles son las ventajas y las desventajas, en qué escenarios clínicos puede ser útil entonces un bloqueo continuo de nervio periférico y cuáles son sus contraindicaciones. Vamos a explicar la técnica, los equipos y los catéteres y vamos a explicar farmacología, sus complicaciones y algunas situaciones especiales. Empecemos entonces por las generalidades, siempre empezar a definir. Entonces, vamos a definir un bloqueo continuo de nervio periférico como toda infusión o bolo intermitente de solución de anestésico local en la vecindad de un nervio periférico. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de que nosotros podamos ofrecerle al paciente una analgesia que sea efectiva, un adecuado control del dolor, minimizando entonces el déficit motor, el déficit sensitivo y minimizando esa alteración de la propiocepción que pueden generar entonces los bloqueos. Porque es importante entonces hablar de un bloqueo continuo. Es importante hablarlo porque hace parte de las herramientas que tenemos para el control del dolor postoperatorio. ¿Y por qué es importante hablar del dolor agudo postoperatorio? Pues bueno, tenemos la definición típica del dolor agudo postoperatorio, la que conocemos y nos hemos aprendido, que es esa experiencia emocional y sensorial que no es placentera y que está asociado al daño real o al daño potencial de un tejido. Dentro de las causas de dolor agudo, el dolor postoperatorio es una de las causas más comunes que existen para generar el dolor. Pero el día de hoy les traigo una definición distinta. ¿Y por qué? Porque yo hoy quiero que saquemos el dolor de esos archivos en el computador que lo tenemos guardado como una experiencia académica para que lo traigamos entonces como una definición distinta y nos llevemos esta definición. El dolor entonces es esa experiencia fenoménica que no encajamos con el mundo y la expresión más clara entonces se da cuando se frustran nuestros deseos. El dolor entonces es eso que experimentamos cuando el mundo no se acopla a nuestra propia voluntad. Y cuando ya tenemos esta definición que es un poco más cercana, un poco más filosófica, un poco más volada, si algunos quisieran llamarlo así, tenemos entonces la definición de ese dolor como algo que todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida. Entonces, importante abordar el tema del dolor, no solo por nuestros pacientes, entender que el dolor agudo postoperatorio no solo entonces es esa sensación no confortable, sino que sumado a la lesión quirúrgica, sumado al tratamiento que yo le voy a dar, ese proceso de dolor va a generar toda una respuesta hemodinámica, una respuesta metabólica en nuestros pacientes, vamos a tener respuesta inmune, respuesta del neuroeje, vamos a tener una respuesta somatosensorial y es por eso entonces que nos explica cómo el dolor agudo postoperatorio nos va a llevar a aumentar las complicaciones. Miremos entonces esta explicación desde la fisiología que se nos genera. Vamos a tener unos factores predisponentes y desencadenantes. Entre ellos vamos a tener el trauma y la herida quirúrgica, el dolor preoperatorio en nuestros pacientes, factores psicológicos, ambientales y genéticos, y la manera como nosotros abordamos a estos pacientes desde la anestesia, analgesia y los medicamentos que le ofrecemos. Mediante mediadores en el cuerpo, infinitos entonces mediadores y sustancias neuronales, inmunológicas, endocrinas y metabólicas nos van a llevar a una respuesta de esa lesión quirúrgica. Y esa respuesta, miren que no solo se concentra en el dolor, en la hiperalgesia primaria y secundaria, sino que vamos a tener una respuesta sistémica donde tenemos inflamación, alteraciones en la hemodinamia, donde tenemos entonces un estado catabólico y tenemos un desacondicionamiento físico y efectos psicológicos en nuestros pacientes. Esta es la explicación que nos genera entonces por qué cuando tenemos un mal control del dolor postoperatorio se aumentan las complicaciones postoperatorias.
posoperatorias. Y miren aquí la evidencia, tenemos esta cohorte, que es una cohorte prospectiva que se publicó en Holanda en 2014. Ellos hicieron un seguimiento de 1.014 pacientes quirúrgicos y ellos nos dan datos importantes, hicieron un seguimiento en la escala numérica del dolor posoperatorio y la incidencia de complicaciones. ¿Qué encontraron? Miren que encuentran que casi el 55% de los pacientes presentaron en los 3 primeros días posoperatorio un dolor de incidencia moderado a severo. Y recordemos que son dolores que están por encima de 4 en la escala numérica del dolor. El 17%, no es un número nada despreciable, de estos pacientes presentaron o refirieron que habían tenido un dolor inaceptable durante los 3 primeros días posoperatorios. Y miremos en esta gráfica que les traigo en esta diapositiva cómo a medida que va subiendo la puntuación en la escala numérica del dolor, se relaciona con mayor incidencia de complicaciones en el postoperatorio de estos pacientes. Todos hemos entendido entonces que el control del dolor es una parte fundamental y por eso es que se acuña y se ha acuñado este término, la analgesia multimodal. Pero entonces, dentro de la analgesia multimodal no es como cuando a Sara le preguntaron de interna y ella respondía que era combinar acetaminofén con AINE. No, hoy en día sabemos entonces que la analgesia multimodal es ofrecer variedad de técnicas y variedad de vías de administración para darle a nuestro paciente un control efectivo del dolor. ¿Y por qué les traigo esta guía? Esta guía es una guía reciente donde nos publican 14 puntos principales para nosotros manejar de manera correcta el dolor postoperatorio. Y miren cómo hace parte de un principio. Debemos ofrecer la analgesia multimodal. La analgesia multimodal, entonces, no solo es ofrecerle a nuestro paciente AINE con acetaminofén, sino que sabemos hoy en día 2022, que tenemos un arsenal de técnicas para el control. Dentro de ese arsenal de técnicas que tenemos, pues la analgesia regional. La analgesia regional cada día está en crecimiento, cada día hay más técnicas descritas, beneficios los tenemos claros y los han descrito. Tenemos una mejora en el control del dolor postoperatorio, reducción del consumo de opioides, reducción de estancia, reducción de reconsultas o de readmisiones tempranas. Hay disminución de la náusea y vómito postoperatorio y sobre todo los pacientes presentan hitos en la terapia física, en la rehabilitación física de manera más temprana y participan de manera más activa en la recuperación. Hay mayor satisfacción de los pacientes cuando usamos la analgesia regional. Y miren, entonces que ya es claro cuál es la ventaja que nos soporta usar la analgesia regional. La siguiente pregunta es entonces, ¿hacemos una dosis única, un bloqueo de dosis única o single shot como se le refiere? ¿O ofrecerle al paciente un bloqueo continuo, hacer una inserción de un catéter perineural con objetivos entonces similares? ¿Por qué entonces preferir poner un catéter, hacer una técnica invasiva en nuestros pacientes en vez de hacer un single shot? Básicamente porque el alivio del dolor postoperatorio se ha visto que es mejor en los pacientes que tienen el catéter o que tienen un bloqueo continuo. ¿Qué se ha encontrado entonces? Se ha encontrado que estos pacientes presentan un menor consumo de opioides y de sus efectos adversos en el postoperatorio, participan de manera más temprana en la fisioterapia, tienen menor alteración del sueño. ¿Y esto por qué? Recordemos entonces, o pongámonos a pensar en alguno de nuestros pacientes a quien le hayamos ofrecido un bloqueo. Recordemos entonces cómo sale la recuperación, el paciente está tranquilo, nos vamos tranquilos, pero es posible, y más o menos el 50% de los pacientes que reciben una técnica de dosis única en su postoperatorio ya presentan dolor en la misma noche del postoperatorio. Entonces, ya esa noche hay una alteración importante del sueño para nuestros pacientes. Va a haber disminución del dolor cuando los pacientes presentan tos y esto nos va a ayudar con las complicaciones respiratorias propiamente dichas. Hay una mayor satisfacción de nuestros pacientes y vamos a poder pensar y vamos a poder tener pacientes con una alta más temprana. ¿Qué evidencia hay cuando se compara entonces hacer una dosis única o hacer entonces una dosis, un bloqueo continuo? Tenemos un metaanálisis, una revisión sistemática y un metaanálisis donde lo que ellos nos muestran es que ellos hacen entonces una comparación brazo a brazo, single shot con dosis continua y el estudio que no tenga pues como su contraparte
hace parte pues como de los criterios de exclusión. Y miren entonces que hay una evidencia clara. Hay disminución en la escala visual análoga del dolor a favor del bloqueo continuo. Vemos que hay una disminución en -2 puntos en la escala de 0 a 10. Y miramos que también hay una disminución en la escala visual análoga en reposo en los pacientes que tienen un catéter. Hay un aumento en la satisfacción, hay un menor consumo de opioides de casi 30 miligramos equivalentes de morfina, y todos estos resultados son muchísimo más claros en el día número 1 y en el número 2 postoperatorio, y ya en el día 3 empieza entonces a dilucidarse la diferencia, pero en las primeras 48 horas está clara que es superior la técnica del bloqueo continuo. ¿Cuáles entonces las desventajas? Y una de las razones por las que muchas veces decimos, no, mejor un single shot o mejor hago una infusión, ¿por qué no elegir entonces un bloqueo continuo? Básicamente las desventajas que tenemos en la literatura: la lesión de miembro insensible, tenemos caídas, ¿sí? Caídas por un bloqueo motor prolongado, la potencial lesión nerviosa, problemas inherentes a la técnica, los problemas que ya hemos conocido, que se desplazan, que no funcionan adecuadamente, que se tapa el catéter, que hay una dificultad para removerlo, dificultades con la inserción. Entonces todos hemos escuchado casos de inserción intravascular, inserción intratecal, y las complicaciones propiamente dichas de cada bloqueo. ¿En qué escenarios y cuándo va a ser entonces el punto para ya empezar a decir, este paciente se puede beneficiar de un bloqueo continuo? Entonces miremos las indicaciones descritas. Vamos a tener un dolor agudo perioperatorio, claro, estamos hablando de dolor agudo postoperatorio. Miren el tiempo. El tiempo hace parte de la segunda parte de esa indicación, es que la duración de ese dolor perioperatorio de difícil control sea más allá de las 12 a las 24 horas. Un dolor entonces que no esperamos que se controle fácilmente con la analgesia sistémica o la analgesia convencional, y que aparte de eso necesitemos o tengamos los adicionales que nos puede ofrecer un bloqueo, y es en esos escenarios donde yo pueda requerir algo de simpatectomía o vasodilatación, sobre todo entonces en estos pacientes donde se hace reconstrucción o reimplantación digital, ha tenido buena evidencia. Y ya en el escenario crónico, que no es no va a ser parte pues como del componente de esta charla, pero sí saberlo, que por ejemplo dolor isquémico crónico, un dolor fantasma, el síndrome regional complejo de dolor, y incluso hoy en día también los están usando para manejo del dolor oncológico, está aumentando pues como el uso de nuestros bloqueos continuos. Vamos a pensar entonces que ese dolor va a ser difícil de controlar, porque es que, bueno, dolor difícil de controlar, eso también nos lo han resuelto. Esta es una tabla que es muy clásica, está escrita desde el 2018, donde nos describen por la escala numérica del dolor y por la incidencia de dolor severo que presentan los pacientes en el postoperatorio, cuáles son entonces esos procedimientos quirúrgicos que se espera que sean más dolorosos. Y miremos entonces cuáles son los de alto dolor esperado. Miren que tiene incidencias de dolor severo por encima del 60%, cirugía de mama, procedimientos reconstructivos de hueso, procedimientos de hernias de pared abdominal, nefrectomías, dolor muchísimo más altos, cirugía intraabdominal, procedimientos laparoscópicos, tonsilectomía, miremos que a veces es un poco obviada, pero la tonsilectomía, cirugía de disco, muchas intervenciones quirúrgicas cuyo dolor severo, miren que está por encima del 86 al 90%. Pero no solo es la cirugía, también entonces hay predictores del paciente que me hablan que posiblemente en el postoperatorio no vaya a tener un buen control. Son cohortes descritas, esta por ejemplo es lo último que salió en 2019, donde nos habla de cuáles son esos factores de riesgo. Los pacientes jóvenes tienen peor control en el postoperatorio, las mujeres, los pacientes fumadores, historia de síntomas depresivos ansiosos, alteraciones para dormir, presencia del dolor preoperatorio y el uso de analgesia preoperatorio son factores de riesgo para yo pensar que ese paciente no va a tener un adecuado control y que debo usar entonces herramientas más agresivas para ese control. Indicaciones entonces, las indicaciones son muy similares a lo que teníamos en la técnica de bloqueo pues single shot. Hay 22 formas o 22 sitios anatómicos donde se ha descrito que se ha puesto un catéter perineural continuo.
Recordar entonces indicaciones de miembro superior, indicaciones de supraclavicular, reemplazo total de codo, cirugía de mazo, reemplazo del nervio de cúbito, el interescalénico entonces para cirugía de hombro, artroscopia, manguito rotador, tiene muy buena evidencia para la cirugía artroscópica de hombro mayor, en esos pacientes hay dolor por encima de las 48 horas, en infraclavicular entonces similares al supra, cirugía de mama, reemplazo del túnel carpiano, reemplazo total del codo, en miembro inferior entonces tenemos el uso del catéter femoral para intervenciones de rodillas, reemplazos total de rodilla por artroscopia, cuando lo vamos a acompañar de un ciático para cirugías de pie y tobillo, el ciático entonces tiene su utilidad en amputación metatarsiana, en cirugía de pie y tobillo, reemplazo total del tobillo, y el canal de los aductores muy similar al femoral en cuanto a intervenciones en rodilla, a reparación de ligamentos, y cuando son auxiliares para ya los ciáticos como tal. Contraindicaciones, ya sabemos cuándo usarlo, tener en cuenta al paciente, tener en cuenta la cirugía, cuando no se puede usar, son indicaciones muy similares a la inserción del catéter epidural, infección en el sitio, alergia a anestésicos locales, que el paciente se niegue o rehúse a cooperar, y las relativas porque no son absolutas, los pacientes que presenten alguna coagulopatía, neuropatía preexistente, algunos autores prefieren no usar este tipo de técnicas, cuando se necesite una valoración neurovascular inmediata en el postoperatorio, pues porque sabemos que la va a alterar, cuando entonces yo no pueda cuidar esos efectos secundarios que sean al poner un catéter, ese paciente no se pueda cuidar o esté solo en el postoperatorio y una caída, por ejemplo, sea algo inaceptable en estos casos. Y ya contraindicaciones específicas del bloqueo, sabemos entonces que poner entonces el catéter en el interescalénico va a tener un bloqueo diafragmático, igual que lo tiene entonces la dosis única, y que en pacientes con enfermedad pulmonar crónica este bloqueo diafragmático no es aceptable y lo convierte entonces en una contraindicación. ¿Y dónde hay más evidencia? Vamos a encontrar entonces evidencia, como les contaba, en el interescaleno, el catéter en el interescaleno tiene muy buena evidencia para la manipulación en hombro, cuando tenemos capsulitis adhesiva, cuando vamos a hacer una reparación de manguito rotador. El paravertebral también muestra bastante número de ensayos clínicos aleatorizados, donde uno de los comparadores es el paravertebral, mastectomía radical, toracotomía, y en esta toracotomía lo comparan incluso con epidural, donde no muestra ser inferior y sí muestra mayor estabilidad hemodinámica y menores tasas de los efectos adversos de una epidural, por ejemplo. Canal de los aductores y femorales son lo que se está describiendo y se están estudiando hoy en día para manejo del dolor en esos reemplazos totales de rodillas. Ciático popliteo, entonces, cuando vamos a hacer alguna intervención en tobillo, cirugía reconstructiva de rodillo, osteotomía y corrección de hallux valgus, por ejemplo, ahí tiene su utilidad. Y el erector de la espina, que hemos usado entonces, que es el que se usa, pues digamos que es el que uno más ve como residente usar, por ejemplo, en las instituciones donde rotamos, la evidencia está en construcción, posiblemente en unos años vamos a encontrar entonces que también tiene su utilidad. En resumen, contraindicaciones e indicaciones para yo pensar en un catéter normal. La cirugía, qué tan doloroso va a ser el acto quirúrgico, cuáles son los predictores de mal control para mi paciente y si tiene o no tiene contraindicaciones, para yo entonces decantar mi idea de insertar un catéter perineural. ¿Y cómo lo va a insertar? Ya tengo entonces la idea, cómo lo voy a hacer y cuál es la técnica descrita. La técnica, entonces, vamos a hablar técnicas clásicas, tanto la Sociedad Canadiense como NISORA nos recomiendan, y la ASRA nos recomiendan entonces que esta técnica de inserción de catéter perineural debe cumplir una técnica aséptica estricta. Si bien la evidencia no es muy fuerte que soporte la técnica, sí es claro y es el estándar de cuidado de hoy en día que debemos entonces seguir toda esta técnica para nosotros evitar infección y llevar entonces una colonización a ese catéter. Vamos a hacer entonces la descripción a base del catéter interescalénico. Esta es una descripción que les traigo de NISORA. Primero entonces nuestra aguja la vamos a deslizar por debajo de la fascia perivertebral, similar a lo que hacemos en un single shot del interescalénico. Y aquí vamos a hacer entonces una inyección. Ellos nos recomiendan hacer una inyección de ¿cuánto? 4 a 5 de anestésico local. ¿Por qué? Tiene dos razones para hacerlo. Primero, que yo pueda verificar, que yo pueda poder ver en mi ecografía la posición, y que la posición sea donde yo desea. Y segundo, para abrir un espacio, porque dicen que es más cómodo poder pasar un catéter
cuando yo pues abro el espacio para el paciente. Miren entonces, hacer la misma ventana del interescalénico que tenemos en single shot, nos acercamos a la aguja igual, al mismo nivel, aquí lo hacen entre C5 y C6. Vamos entonces, cuando nosotros vemos que es la posición donde queramos después de la aplicación del medicamento, avanzamos el catéter. ¿Cuánto lo vamos a avanzar? 2 a 3 centímetros. Más o menos es la recomendación para todos los catéteres perineurales, el avanzar 2 a 3, máximo 5. 5 y no más allá de 5, ¿por qué? Básicamente porque se puede anudar o se puede enredar dentro del catéter perineural. Entonces, la recomendación es 2 a 3, menos de 5 en todas las técnicas que van a ver. Vamos entonces a aplicar nuestro anestésico local a través del catéter. ¿Y por qué? Primero, para que podamos ver en tiempo real que está en el lugar donde nosotros deseamos. Y segundo, pues para asegurar entonces la posición. Acá entonces tenemos una vista de cómo se vería el catéter en la posición interescalénica ideal. Y aquí vamos a hablar un poquito más allá de los catéteres, y yo sé que les genera duda qué tan ecogénico o qué no ecogénico puede ser, pero pues lo vamos a hablar más adelante. Finalmente usted dijo, divino, me quedó ese catéter precioso, ahí lo voy a fijar. ¿Cuáles son las dos técnicas que nos recomiendan a grande modo? Hacerlo de manera adhesiva en la piel o fijarlo por tunelización. También vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Claramente, ya muy sedimentado, las imágenes que les traigo son ecográficas. Hoy en día el estándar de cuidado debe hacerse estos procedimientos con visión ecográfica. La visión ecográfica entonces se ha comparado, obviamente ya se comparó con las guías anatómicas, pero entonces la van a comparar con la neuroestimulación. Hicieron entonces este estudio, miren que es un estudio relativamente viejito del 2013, donde hacen un metaanálisis con casi 1000 pacientes. Hay 15 estudios en este metaanálisis y ¿qué encuentran? Que hay menor dolor asociado al procedimiento cuando se realiza con ecografía, que el procedimiento dura menos tiempo, que hay menos incidencia de localización intravascular, por ejemplo, del catéter, y eso es importante pues para nosotros también porque podemos visualizar las estructuras. Sin embargo, lo que ellos dicen es, no hay una diferencia en la escala numérica del dolor postoperatorio, entonces pues nos pregunta es si es más eficaz o no hacerlo por ecografía. La respuesta yo diría sí. Evidentemente tenemos evidencia que nos soporta que debemos hacer esto guiado por ecografía. Pero entonces, aquí, miren que no solo menos tiempo, no solo menos inserción intravascular, sino que nos va a permitir que nuestro intento sea más exitoso a favor de la ecografía. Una heterogeneidad alta, evidentemente todos los estudios van a tener heterogeneidad alta, pues por la naturaleza misma de los procedimientos regionales. Y la siguiente pregunta que uno se puede hacer es, bueno, y si le agregamos entonces neuroestimulación a la ecografía, boom, pero la evidencia no muestra que sea superior. Les traigo entonces esto. Este es uno de los ensayos que más pacientes tienen 450 pacientes en este ensayo clínico, y lo que hacen es comparar 3 formas de yo insertar el catéter, solo guiándome por la ecografía, guiado por ecografía con una aguja que sea con estimulación, guiado por ecografía con un catéter que tenga neuroestimulación. Entonces, miremos que el resultado de este estudio es importante. ¿Qué es lo que ellos encuentran? Ellos empiezan a hacer los análisis y encuentran que cuando yo combino la ecografía con una aguja estimulante, no es inferior a la ecografía sola y a la ecografía con catéter. Pero cuando intentan hacer el análisis de superioridad, pues, a saber si la coac es superior o no, no lo encuentran. Entonces, ¿cuáles son los resultados que creo que son más importantes para nosotros de este estudio? Que ni por aguja ni por catéter la neuroestimulación sumada a la ecografía es superior a la ecografía sola. Claro que vamos a tener momentos donde sumarle neuroestimulación a la inserción de un catéter va a ser completamente útil, sobre todo donde, y qué es lo que nos recomiendan, cuando yo tenga ambigüedad, cuando yo no tenga claridad de que esa estructura sea mi nervio a bloquear, claro que me puedo apoyar de la neuroestimulación. Ellos nos refieren que para empezar en esos anestesiólogos que no tienen mucha experiencia, la neuroestimulación entonces puede ser una herramienta muy importante. Entonces, cuando yo tenga ambigüedad, cuando yo no tenga clara, la neuroestimulación obviamente es una herramienta fundamental.
Ahora sí vamos a hablar entonces de los equipos de catéter. Desde que se describe la primera técnica, y la primera técnica se describió en 1956, se está buscando cuál va a ser la forma, cuál va a ser el equipo, cuál va a ser el catéter para yo poder hacer un bloqueo continuo en el periférico. ¿Qué nos escriben y qué necesitamos yo como un kit para poner un bloqueo perineural? Miren entonces que una aguja aislada de gran calibre, necesito un catéter flexible y necesito una extensión. Esos son los tres elementos básicos que yo necesito para que mi kit de perineural sea exitoso, ¿sí? Y miren que esto realmente, ¿quién cumple con estas características? Pues el catéter epidural, ¿cierto? Y clásicamente se ha usado, y en algún medio todavía se usa, continuamos usando el catéter epidural y la literatura lo soporta. ¿Cuáles entonces serían ya las características adicionales, los topping adicionales de estos catéteres? Que tenga o no capacidad para usarse con el neuroestimulador, y lo otro es que sea entonces ya un equipo específico para perineural o que sea un equipo para epidural. Como vemos, el equipo catéter epidural cumple con las tres características iniciales y fue entonces como se empezó a usar la técnica y como les decía, en muchas partes se continúa usando. Realmente, ¿cuál es el problema del epidural? Los autores incluso dicen que la forma como está diseñada la aguja es una forma por donde pasa fácilmente nuestro catéter, entonces incluso ahí es beneficioso, pero no están diseñadas para ser ecogénicas y no están diseñadas para tener un componente neuroestimulador. Esas serían como las dos desventajas que sí lo podrían tener los kits por perineural ya diseñados puntualmente. El que les traigo en pantalla es un kit por perineural específico. Miren que cumple entonces los componentes. Tenemos la extensión, tenemos la aguja y tenemos el catéter flexible por donde va a pasar. Pero miren el detalle de esta aguja. Como podemos ver, el catéter no pasa por dentro de la aguja, no pasa a través de la aguja, sino que miren que el catéter está por encima de la aguja. Y ese también es una diferencia de cómo están diseñados los equipos. Miren entonces diferentes equipos perineurales que están descritos. Estos se los traigo porque aquí podemos observar cómo no solo pasa el catéter, sino que nos pasa el conector o el cable para nosotros poder hacer una neuroestimulación. Miren el diseño de casi todas las agujas de los equipos perineurales que están descritos. Es ese diseño al final para poder que el paso del catéter sea algo más fácil, o sea, no se corte el catéter ahí al final. Otra característica entonces de las que les voy a hablar es si es multiorificio o si tiene un solo orificio al final. Aquí les traigo entonces un catéter multiorificio muy similar a lo que vemos en el epidural y un catéter que tiene el orificio al final. ¿Qué ha mostrado la evidencia en la literatura? Tenemos mejor bloqueo del nervio periférico cuando hacemos un catéter multiorificio en comparación cuando lo hacemos con un solo orificio. ¿Por qué les hablaba entonces de la manera como está puesta la aguja en ese equipo perineural? Porque se ha estudiado. Miren entonces que ya sabemos que hay dos formas como están los catéteres perineurales diseñados o descritos, el catéter por encima de la aguja o el catéter a través, y hay un estudio que nos muestra entonces que la técnica a través de la aguja nos muestra una menor incidencia en la fuga del anestésico local, una menor incidencia pues de que se filtre en el papel con los que ellos hacen el estudio, y parece también que hay todavía la cantidad de la muestra del paciente no es suficiente para poder decir que esto sea estadísticamente significativo, pero miren que parecería ver que hay menor incidencia de una mala posición del catéter cuando se hace con esta línea. Respecto entonces a la fijación, entonces siempre nos preguntamos, ¿voy a tunelizar o no voy a tunelizar a estos pacientes? Cuando uno va y revisa, pues realmente Nisora, ¿qué dice? Nisora dice, pues depende del tiempo que usted piense dejar ese catéter y depende de las características propias del catéter. ¿Por qué? Porque realmente, ¿qué nos preocupa de la fijación? Primero, que no se nos infecte nuestro catéter, y segundo, pues que no me mueva y que no, entonces yo no tenga desplazamiento y haga toda mi intervención y que el paciente llegó a la sala llegó a la sala de hospitalización y el catéter se movió, no sirvió para nada. Esas son las dos cosas de las que vamos a hablar en este punto de la fijación. Tenemos entonces dos técnicas, tenemos la técnica de la tunelización o la técnica del adhesivo. Y dentro de la técnica del adhesivo sabemos que hay muchas formas distintas que tenemos entonces ahí, no solo pues como la fijación como la muestro aquí, que es a través de microporo y
y Tegaderm, sino que vamos a ver que uno podría usar el cianocrilato y vamos a ver que hay estudios al respecto. O la otra es ya tunelizar ese catéter para que no se me mueva y no se me infecte. ¿Qué dice entonces la literatura al respecto? ¿Qué nos preocupa de los catéteres? Básicamente la colonización bacteriana. Miren entonces esto. Es un estudio que nos muestran en 2016, donde está el grupo de tunelización y está el grupo control. Miren que hay menor incidencia en todos los tipos de familias de bacterias que crecen en esos cultivos en el grupo de la tunelización. Entonces, ¿eso qué nos habla? Si yo pienso que mi catéter podría tener riesgo de colonización, y ojo que ahorita lo vamos a ver, no solo es el tiempo, sino algunas características propias del paciente, pues entonces tunelizar podría ser la mejor opción para mi paciente. Si yo pienso que no va a ser un catéter que vaya a durar más allá de 5 días, que no tiene una condición específica para un desplazamiento, pues podría hacerlo entonces por adhesión. ¿Y qué hay respecto a la adhesión? Entonces miren que hay un estudio donde nos compara diferentes formas de fijar nuestro catéter perineural en la piel. Ellos lo que hacen es, van a comparar con cianocrilato o Dermabond, pues que es como la marca comercial, y lo otro, la fijación común, que es con el Tegaderm y con pues, la manera del Pixomur, pues que les mostré. ¿Qué encontraron? Miren que sí hay disminución en la fuga y en el desplazamiento en el grupo de Dermabond o en el grupo del cianocrilato. Entonces nos hace pensar que es una mejor técnica hacerlo con el Dermabond o con el cianocrilato versus hacerlo entonces con la fijación convencional en la que veníamos usando. Ya puse mi catéter, ya lo fijé, sea cual sea la forma que decidí fijarlo, ya lo fijé. La siguiente pregunta es, bueno, ¿y cómo voy a hacer las órdenes para la infusión y cómo voy a mantener eso en el tiempo? Pues les traigo una triste o una mala noticia: no existe un anestésico local ideal, ni una tasa de infusión, ni una manera superior de administrar el anestésico local a través de un catéter perineural. Podría ser porque pues, hay mucha evidencia y la evidencia es muy heterogénea. Evidentemente toda la evidencia que venga de la anestesia regional tiende a tener pues como esta alteración. Pero, ¿qué sí nos dicen? Debemos cumplir con unas características y es usar una baja concentración y que el anestésico local sea de acción prolongada. Básicamente, ¿qué se usa? Y cuando uno revisa entonces los diferentes ensayos clínicos, están descritos con dos: o bupivacaína o ropivacaína. Bupivacaína, ¿qué concentraciones lo están usando? Al 0.1 al 0.125%. Esa es la mayoría de las concentraciones en las que se están describiendo en los ensayos clínicos. Y la ropivacaína le han estudiado 0.1, 0.2 y en algún otro estudio 0.3 que no ha mostrado ser superior, por eso se quedan con 0.1 y 0.2. Aún no es claro si lo que importa es esa relación concentración-volumen o si lo que importa es la dosis total de anestésico que yo le administro a mi paciente en un día. En algunos catéteres pareciera, porque la evidencia tampoco es muy fuerte, pareciera que es más la dosis total versus la relación concentración-volumen, por ejemplo en el campo del femoral. Sin embargo, no es suficiente para yo poder hoy decirles, vean, es que esto es mejor que usted administre una dosis total a que usted verá qué concentración y qué volumen usa. No tengo la manera de darles esa recomendación. Que sí les puedo dar una recomendación de un servicio de dolor agudo postoperatorio y cómo lo hacen. Ellos básicamente nos describen dos formas de pensar en un régimen de administración. Cuando yo tengo una infusión basal y a esa infusión le sumo un bolo a necesidad, eso tiene evidencia. Y esa evidencia, ¿qué nos dice? Que esos pacientes tienen requerimientos del anestésico local más bajo. Claro, entonces, ¿por qué? Porque yo puedo, a través del bolo por necesidad, disminuir la infusión o la tasa de infusión basal en estos pacientes. ¿Y qué se ha visto? Que permite yo adelantarme a una tarea que va a ser exigente. El paciente va a cambiar de posición, el paciente va a participar de fisioterapia, el paciente le van a hacer una revisión, cambio de curación. Ya sé que ese procedimiento me va a generar un dolor agudo. ¿Qué puedo yo hacer? Administrar un bolo. Entonces, esa tiene ventajas. ¿Tiene ventajas por qué? Tiene menor bloqueo motor, disminuimos la tasa de infusión basal y lo que lo hacemos es a necesidad, disminuimos la posibilidad de miembro insensible y
Para los catéteres de uso ambulatorio hay un aumento de la analgesia en el tiempo, básicamente pues porque estoy usando menos del que le dejé programado para el campo ambulatorio. Y hay otro esquema de hacerlo. Ese esquema tenemos entonces una infusión y un bolo mandatorio. Ojo que este bolo no es a necesidad, sino que yo lo programo en el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy buscando es aumentar en una cantidad X de tiempo el volumen del anestésico. ¿Y para qué? Porque yo quiero mejorar la extensión perineural en esos pacientes en ese momento. ¿Para dónde se ha visto que esta forma de administración tiene ventaja? Los bloqueos en donde la tasa basal de infusión sea alta. Ahí este tipo de régimen de infusión tiene entonces o ha mostrado algo de mejoría. Igual viene en crecimiento de la evidencia. Más adelante podremos tener otros datos al respecto de este régimen de administración. Y esta es la recomendación que nos dan entonces en el grupo de dolor postoperatorio. Y ellos entonces lo que nos describen es, si usted va a dejar solo la infusión, hágalo en una tasa de 6 a 10 mililitros hora, más o menos similar a lo que nosotros manejamos en un catéter epidural. Y si usted va a hacer una tasa de infusión donde le va a agregar un bolo, entonces hágalo de 4 a 8, baja la tasa de infusión y agregue ese bolo de 2 a 5 mililitros, que se bloquee cada cuánto, cada 20 a 60 minutos. Entonces, estas son las dos formas que nos recomiendan para yo poder usarlo. Yo podría decirles entonces, usemos bupivacaína del 0.1 al 0.25. ¿Qué tasa? Depende. Si usted va a dejar solo la infusión, 6 a 10 mililitros de bupivacaína al 0.1%, o si usted va a usar base al bolo, entonces bájele la tasa 4 a 8 mililitros y póngale esos bloqueos programados 2 a 5 mililitros y que se bloquee cada cuánto, cada 20 a 60 minutos. ¿Cuáles son las complicaciones? Entonces, ¿qué debo yo tener en mente cuando me voy para la casa y le puse un catéter? ¿Qué le puede pasar a ese paciente así? Pues bien ansiosos. ¿Qué le puede pasar al paciente? Entonces tenemos complicaciones infecciosas, tenemos complicaciones neurológicas, dificultades técnicas, sangrado y riesgos específicos. Y acá, ¿qué les quiero dejar entonces? Un parte de tranquilidad. Complicaciones neurológicas no se aumentan en los catéteres periféricos. No les traje los estudios básicamente porque la mayoría no describen una complicación neurológica. Y los resultados sí vienen de cohortes grandes donde no hay entonces un aumento de la tasa de complicación neurológica. Recordemos que las complicaciones neurológicas postoperatorias tienen el enredo y el bemol de que no depende de solamente el catéter que yo puse, sino de la posición, de la cirugía, de muchísimas cosas, entonces es difícil. Vamos a hablar un poco de la infección y vamos a hablar de algunas dificultades técnicas y al final el sangrado. La última, vamos a hablar un poco del sangrado y les voy a traer un estudio reciente. Respecto a la infección, tener claro y entender que hay tres términos que son muy distintos. Una cosa es que a mí se me colonice el catéter, básicamente que es que yo tenga crecimiento bacteriano cuando yo cultivo mi catéter. Otra cosa es que yo tenga signos inflamatorios, que yo tenga eritema, que yo tenga calor, que yo tenga secreción en el punto donde yo inserte el catéter. Pero cuando yo voy a hablar y cuando yo quiero decir, ese catéter se me infectó, yo no solo necesito esos signos inflamatorios, sino que necesito signos sistémicos, aumento de reactantes de fase aguda, fiebre, malestar, todos los signos sistémicos de infección para yo poder decir, se infectó ese catéter. Y miren por qué es importante, porque es que la incidencia es muy distinta. Cuando uno va y mira colonización del catéter, 6 al 57%, uno dice, no, pucha, es como tirar una moneda. Aquí les traigo algo importante. En los estudios de colonización de catéter es importante saber la forma como lo retiraron. Claro, porque es que si usted retira un catéter y luego lo va a ir a colonizar, luego lo va a cultivar, disculpen, pues es muy importante usted saber cómo lo va a retirar. Y si usted lo retira con una técnica que no es aséptica, es posible que el crecimiento bacteriano sea esa colonización en el retiro. Inflamación, 3 a 9%. Claro, pequeña, existe, hay que tenerla en cuenta. Pero miren que la infección del catéter sí tiene una incidencia muy baja. 0% en algunos estudios, la máxima que se encuentra es del 3%. Entonces, tasa de infección es extraña. No hay
Esto sí es importante de los catéteres perineurales. No hay un estudio puntual que nos diga un punto de corte. Vean, aquí empiezan a infectarse más estos catéteres. Esos estudios realmente, el último que realizamos es del 2009. No hay entonces pues como un resultado puntual, pero la recomendación la extrapolamos del catéter perineural, del catéter epidural, disculpe. Entonces, esa recomendación de los 5 días la extrapolamos entonces de las tasas de infección de los catéteres epidurales, y es por eso que yo les diría hoy, catéter que vaya a pasarse más de 5 días, tunelícelo, ¿cierto? Empiece a bajarle los otros factores de riesgo para que se infecte. Factores de riesgo por infección, y les dije, no solo es tiempo, sino el tipo de paciente al que yo le voy a poner ese catéter. Si ese paciente tiene trauma y qué tan cerca voy a poner mi catéter de ese sitio de trauma, si ese paciente recibe o no recibe profilaxis antibiótica en el intraoperatorio, y si tiene algunas características de inmunosupresión del paciente. El paciente diabético, la hiperglicemia sola parece ser un factor de riesgo para infección del catéter. Los pacientes de UCI y los pacientes que tengan abuso de sustancias o alcohol. Respecto al desplazamiento, les preocupa mucho el desplazamiento. Les traigo entonces un estudio. Miren, un estudio de seguimiento de catéteres interescalénicos ambulatorio, 1.500 pacientes, tasa de desplazamiento 1.5%. Nos genera mucho susto, pero miren que la evidencia no nos muestra que sea pues una tasa del 25%, como cuando uno empieza a leer el tema en Nisora. 1.500 pacientes, ojo, ambulatorio, no hay una tasa de desplazamiento importante. Otro estudio, 13.000 intervenciones de anestesia regional. Claro, no son 13.000 catéteres, pero dentro de los 13.000 hay 1.200 catéteres. Miren entonces qué tasa de desplazamiento nos muestran, 3.7%. Entonces, por muy mal que nos vaya, 4% de nuestros catéteres van a tener desplazamiento y mal funcionamiento, por lo tanto. Riesgos puntuales. Acá les traigo entonces rápidamente riesgos del interescalénico porque nos preocupa mucho entonces el asunto respiratorio de nuestros pacientes, ¿sí? Miren entonces que este es un análisis retrospectivo, tienen casi 130 pacientes en Japón. Este análisis está buscando los efectos adversos de pacientes que se les puso un catéter interescalénico por cirugía de hombro, y miren que sí, el 34% de los pacientes tiene eventos adversos, pero miren la característica y la naturaleza de los eventos. Entonces tenemos disnea, un poquito de ronquera, algo de mareo, algo de reflejo de la tos durante el consumo de alimentos, y ninguno de estos 122 pacientes presentó falla ventilatoria o neumonía como complicación respiratoria mayor con un bloqueo interescalénico. Situaciones especiales para terminar. Vamos entonces a mostrarle un estudio reciente de 2022. Aquí lo que hicieron es un seguimiento de los pacientes que tenían catéteres ciáticos y que esos pacientes estaban recibiendo medicamento antitrombótico. Miren entonces que teníamos 146 pacientes. ¿Cuántos tuvieron un evento de sangrado? 1. Entonces, tasa de incidencia que nos muestra este estudio, 0.68. Muy similar a lo que nos venía hablando la ASRA. La ASRA nos había descrito 26 casos, ninguno con alteración en la mortalidad o con significancia clínica mayor, y aquí 0.68. ¿Cuáles son las recomendaciones? 2022 recién salida también. Tenemos una nueva guía de recomendación de cómo manejar las técnicas regionales en los pacientes que reciben medicamentos antitrombóticos. Y recordemos que para definición de esta guía, el bloqueo funciona igual al continuo, al single shot, ¿cierto? Entonces, la mayoría de los catéteres que nosotros usamos hoy en día en la actualidad se consideran como superficiales. Y miren que para los superficiales, ni tiempo desde la última dosis, ni alteración la dosis siguiente, ni necesitamos entonces ningún examen, ni medir el factor antidiesa, no, nada. Eso es lo que nos recomiendan, básicamente porque por la incidencia de las complicaciones respecto al sangrado y hematoma. Para concluir y para terminar el día de hoy mi charla, dolor y control del dolor agudo postoperatorio tiene que ser un pilar de cuidado anestésico en los pacientes. Ya sabemos que si no lo controlamos, nos aumenta el riesgo de complicaciones. Los bloqueos nerviosos continuos hacen parte de todo el arsenal de la analgesia multimodal, están siendo subutilizados y sabemos que hay evidencia a su favor. El estándar de cuidado de los bloqueos de nervio periférico es con el uso de ecografía como método de ubicación de nuestro objetivo. Hay falta de evidencia acerca del anestésico local y la tasa de infusión ideal. Y las complicaciones asociadas a un catéter perineural tienen una incidencia baja, incluyendo aquellas relacionadas con las fallas técnicas. Aquí entonces les dejo el link de la bibliografía. Muchísimas gracias a todos.
Sara, te agradezco mucho la charla. Quiero abrir este espacio para las dudas, preguntas o comentarios frente al contenido de esta actividad académica del día de hoy. El profe Mario va a levantar la mano. Bueno, Sara, a mí me gustó mucho tu presentación. Has cambiado un poquito el estilo, ya más fresca. Eso pues, lo da la experiencia de irse exponiendo pues en las presentaciones. Me parece muy bien realmente la forma como lo enfocaron, porque este tema es difícil de abordar, porque pues hay muchos continuos. Entonces, cuando uno va buscando sobre el tema, encuentra de muchísimos abordajes de cada uno de hecho, este seminario pues yo lo hago con regional avanzada y ha sido difícil por eso, porque a veces es una cosa gigante, 100 diapositivas, bueno, ya no hacemos diapositivas, pero lo que estoy tratando de transmitir es que es difícil abordarlo porque cada uno de los sitios donde se ponga el bloqueo pues, tiene sus consideraciones y tiene su soporte detrás. Entonces, lograr salirse del sitio en específico y hablar como tal del continuo, creo que era un reto y lo lograste cumplir. Eh, con respecto a las infusiones, no lo vi ahí, hay un metaanálisis en red muy reciente, si mi memoria no me falla es de este año, pareciera que infusión más bolos es como en cualquier modelo, eh, bolos de rescate pero programados con PCEA, pareciera pues que tiene la menor consumo con el mejor relación con dolor. Eh, Sería como lo único así desde lo técnico que ahorita tengo en la cabeza para comentar. Eh, la presentación muy bacana, felicitaciones, fresca y acercándote pues a esa eh, dominio del tema que hace que uno pueda hablar fresco de un tema. Tengo una pregunta, pero es más por curiosidad. Bupivacaína liposomal versus continuos, que has leído, o el abordaje, no sé, es pura curiosidad. Porque antes, cuando tratábamos este tema, pues se mencionaba que la bupi liposomal iba a acabar pues con los continuos y eso no ha pasado. Me gustaría saber tú qué opinas de ese tema. Bueno, profe, lo revisamos entonces ese día también. Bupivacaína liposomal no pareciera que tiene más tiempo de acción frente a un bloqueo pues a un bloqueo dosis única, pues el tiempo no fue significativamente o clínicamente importante. Sí, estadísticamente sí lo hicieron en un metaanálisis cuando comparan bupivacaína liposomal versus o bupivacaína, no hay un aumento clínicamente significativo del tiempo. Entonces, pues no traje mucho de esa evidencia precisamente porque no nos está dando luces de que ese tipo de cosas puedan aumentar los tiempos de los single shot respecto y comparado pues con un catéter. Listo, entonces me atrevo a hacer una réplica. Eh, claro, estamos en la misma página. Como no tenemos ese medicamento que vaya a cambiar los single shots, aún más expresa la necesidad de estudiar y aprender a poner catéteres continuos, eh, idealmente incluso antes de la cirugía o en recuperación después de una RAC, y bueno, también es un tema de optimización pues, de tiempos quirúrgicos, pero sí tal vez mejorar esa aplicación del catéter. Tenemos un problema de sistema en el sentido de que eso es difícil, el cobro, no, a través de dolor sí se puede, pero es cuando el paciente viene, su motivo de consulta es dolor crónico. Pero en las de perioperatorio, por lo menos en IPS hemos tenido ese problema y es que, digamos, cuando se hace la contratación, todo lo que hace anestesiología dentro del paquete de cirugía. Entonces ha sido difícil porque los catéteres son más costosos. Los catéteres continuos hoy estarán alrededor de 4 o 5 veces el valor de un catéter epidural. Entonces, pues yo he hecho la búsqueda de este tema pues por el servicio que tenemos y no cubre los costos pues realmente del continuo. Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer algún esfuerzo para mejorar de pronto la facturación para que esto pueda ser más eficaz
o que mejore la rotación de quirófanos. Eso también presta una posibilidad. Este tema de los costos y de las estrategias de los costos-beneficios son muy importantes para el sistema de salud. Uno de pronto, desde lo académico, a veces no lo ve así, pero pues cada recurso que uno quite es recurso que no va a usar en otro paciente. Es decir, cada minuto que yo pierdo en un quirófano es un minuto que desde el punto de vista económico pierdo para atender a otro paciente. Y eso realmente sí se ve. Entonces yo creo que hay un reto de sistema a que se valore la importancia de estos continuos. Hay muchísimas brechas de conocimiento, tú lo mostraste, desde las dosis, infusiones, concentraciones, tipos de infusión, ya hay más soporte, pero digamos eso está todavía en crecimiento, hasta cuál es el impacto, por ejemplo, en estancia hospitalaria, que eso también nos podría empezar a ahorrar costos asociados a la atención. Nuevamente, felicitaciones y muchas gracias. Gracias, profe. ¿Hay algún otro comentario en el auditorio? Muy bien, bueno, yo sí quiero tomarme pues como el espacio para reflexionar sobre esta actividad académica a la que hemos asistido. Primero, darle las gracias a Sara, sin duda alguna, una excelente revisión desde el principio, desde digamos, como tomarse el trabajo de hacer la revisión del estado del arte y seleccionar los temas para tratar en esta actividad. Yo creo que, como bien lo resume Mario, cuando uno le tocan el tema de catéteres perineurales y de bloqueos perineurales continuos, esto es básicamente un arsenal gigante, como lo es el número de abordajes que podemos tener en anestesia y analgesia regional. Sin embargo, el hecho de que podamos traer aquí, más allá de definir si para X o Y modelo quirúrgico seleccionamos X o Y abordaje para bloqueo continuo, que podamos traer unas recomendaciones generales y unas partes de, digamos, de seguridad, de eficacia y de tranquilidad a la hora de pensar en las complicaciones de este tipo de abordajes, ya creo que con eso ganamos todos los que participamos en esta actividad. Sin duda, los bloqueos regionales continuos hacen parte de un arsenal terapéutico en el manejo del dolor agudo postoperatorio e inclusive en el manejo de dolor crónico. Sin embargo, y yo quiero que sea un mensaje que quede acá, no se convierten necesariamente en la panacea, en la única alternativa que tenemos. Por eso creo que hay que seleccionar bastante bien a los pacientes con esos criterios que nos proponía Sara para definir qué pacientes pueden beneficiarse de la técnica de bloqueo axonal continuo, qué, digamos, complicaciones se pueden disminuir o se pueden prevenir con el desarrollo justamente de esta estrategia analgésica. ¿Qué impacto puede tener el hecho de que ahorremos sin duda alguna opioides en el perioperatorio en el paciente específico en el que estamos seleccionando la técnica? Y qué puntualmente podemos impactar en la satisfacción según el modelo quirúrgico que tenga el paciente y que su intensidad del dolor amerite sin duda alguna el desarrollo de este tipo de técnicas. Porque es claro que cualquier bloqueo axonal, sea en single shot o sea un bloqueo continuo, pues digamos que va a ser una estrategia bastante eficaz para el control del dolor. Sin embargo, si eso necesariamente se traduce en mayor satisfacción, en menos desarrollo de complicaciones, en menos estancia hospitalaria, pues hombre, de acuerdo al modelo quirúrgico y de acuerdo a las condiciones del paciente, creo que podemos ir orientando como esa respuesta. Yo le preguntaba a Sara cuando hacíamos la presentación o la revisión de esta presentación más bien, ¿qué modelo quirúrgico en dolor agudo postoperatorio no tiene un dolor que vaya más allá de las 12 a 24 horas? ¿Sí? ¿Qué modelo quirúrgico en ese contexto de dolor agudo postoperatorio no quisiera ahorrar opioides? ¿Cierto?
Entonces, si nos vamos como a esas recomendaciones, todos los pacientes deberían salir con un catéter continuo para la siguiente semana. Sin embargo, yo creo que nos toca ir afinando pues como esos criterios de selección para justamente definir en los modelos quirúrgicos de